Bienvenidos a este nuevo capítulo de Historia de Colombia del siglo XX. En este capítulo 3 abordaremos un tema muy importante para la historia, para toda la historia de Colombia, que es la violencia. Antes, pues veníamos trabajando en lo que es la hegemonía conservadora, como un proceso donde los conservadores duraron 40 años en el poder. Posteriormente, pues digamos, suben los liberales, duran 16 años en el poder. Y en este momento, ustedes saben que tienen los videos para entender más sobre República Liberal y hegemonía conservadora. Y es durante este momento donde surge la violencia, un proceso muy importante y que todos debemos conocer, cada colombiano debería conocer. Y estos serán los temas de los próximos capítulos. Comenzando, pues podemos denominar que este periodo de la historia del siglo XX va desde el año 1946 con unas elecciones presidenciales a 1953 con la subida de Gustavo Rojas Pinilla al poder. Para comenzar, pues como lo mencioné, en 1946 vuelven los conservadores al poder con Mariano Ospina Pérez. Estas elecciones fueron muy particulares porque Mariano Ospina Pérez era el único candidato del Partido Conservador, mientras que en el Partido Liberal había una división a causa de una disidencia que se hacía llamar el nuevo liberalismo, que tenía pues digamos otra forma de pensar que el liberalismo tradicional. Como pueden ver en la imagen, el Partido Conservador tuvo 40.5%, lo que le dio la presidencia a Mariano Ospina Pérez, mientras que Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán juntos, si hubiese reunido la cantidad de votos en un solo candidato, hubieran ganado la presidencia. Esto lo que indica es que hay una división interna en Colombia, una división. El país estaba polarizado entre liberales y conservadores, no solamente en la política, sino en los campos y en las ciudades también. Esta disidencia y este confrontamiento entre liberales y conservadores pues agudiza la violencia en Colombia. Podemos hablar, por ejemplo, de que hubo toda una forma de asesinatos, todo un sistema de asesinatos, lo que algunos violentólogos lo han denominado como la tanatomía de la violencia, debido a las diferentes formas de asesinato y de tortura que existieron en aquel tiempo, tanto de miembros del Estado como miembros fuera del Estado. El caso durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez es la unidad nacional, ¿sí? Se intenta generar que todos los, digamos, la política nacional esté monopolizada y se promueve durante un momento álgido la violencia, la abolición del Congreso para recaer todos los poderes en la figura del presidente. Como sabemos, en aquel momento no había una división del poder como tal. Algo también que nos puede ayudar a entender este momento del pensamiento de Colombia es que durante este gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez se da la prohibición de la chicha, porque según el presidente embrutecía a las masas. Entonces se da algo que se llama la guerra de la cerveza, y es que se promueve el consumo de cerveza y mientras los medios manipulan diciendo que es la chicha una bebida de ignorantes, de pobres y demás. Podemos ver entonces, digamos, la forma en que el gobierno pensaba y cómo ejercía el poder. Entonces lo que vemos es que hay un recrudecimiento de la violencia financiada por el Estado. Entonces hay una financiación plena, incluso los miembros del Estado estaban legitimados para hacer homicidios, masacres y diferentes acciones contra la población civil y contra también grupos que se habían decidido alzar en armas por esta situación, como fueron las guerrillas liberales. En los llanos orientales se conformaron grupos hasta de 10.000 guerrilleros que en realidad tenían principalmente una labor de autodefensa, es decir, de evitar que llegaran y los mataran por el hecho de ser liberales. Algo muy destacable es que durante ese periodo de la violencia surge Jorge Eliezer Gaitán como una esperanza, como una imagen que podía darle un camino diferente a Colombia, porque según Jorge Eliezer Gaitán había unos problemas estructurales en la forma en que se organizaba el país, y él pretendía y tenía ideas que realzaban el papel del pueblo en las decisiones y en el poder del país. Entonces, digamos que esto tanto generó temores digamos, en las clases altas, como también, digamos, hizo que las masas lo respaldaran y se vieran identificadas en tener un líder que fuera del pueblo. Es así que uno de los actos más memorables durante el periodo de la violencia es la Marcha del Silencio, como una forma de indignación de la población colombiana para salir y manifestar la necesidad de paz. Hay un discurso memorable que da Jorge Eliezer Gaitán en 1946 que a continuación les dejaré un fragmento. Se equivocan si creen que esta raza
que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía. A los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo, no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio. En cuanto no sea agresión al extranjero, que afortunadamente nosotros no podemos realizar, pero en cuanto sea estímulo de nuestra propia razón de ser, orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas, porque eso no es el lenguaje ni demagógico ni retórico, que los hombres que hemos cruzado universidades sabemos que el hombre es como las plantas, que la planta da fruta y flores no por la planta misma, sino por el surco y la tierra donde ha aprendido, y que el hombre y un pueblo no pueden ser grandes y fuertes, sino en razón de las tumbas donde tiene el alimento para su futuro. Bien, después de este memorable discurso, vamos a comprender lo que sería uno de los días que partiría en la historia de Colombia en dos, el Bogotazo. Como algunos sabrán, el Bogotazo se da a causa del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el día 9 de abril de 1948. Como les mencionaba, este día es uno de los días más históricos e inolvidables de nuestro. Solamente en la ciudad de Bogotá hubieron más de 3.500 muertos. La ciudad cambia para siempre. Por ejemplo, antes existía el tranvía, fue incendiado el primer Palacio de Justicia, además del Palacio San Carlos y muchísimos sitios más del centro de Bogotá. Prácticamente que la ciudad cambiaría para siempre su forma y además que tendría repercusiones en todo el país. Algunos autores prefieren nombrar este día no como el Bogotazo, sino como el colombianazo, porque las repercusiones de este día y la violencia que se generó este día no solo se vivió en la ciudad de Bogotá, sino se vivió en todo el país. Este es el momento en donde ya podemos identificar netamente que existe una guerra civil en Colombia, que por una parte están unas guerrillas liberales o unos bandoleros políticos que intentan defenderse y generar una autonomía del Estado colombiano, como también hay grupos pájaros, es decir, como paramilitares de la época que financiados por el Estado querían eliminar estos grupos guerrilleros, como también policía chulavita, ya miembros del Estado como policías, digamos miembros legales que hacían casi que los mismos trabajos de eliminación sistemática de opositores al gobierno. Entonces, todo este día se dan unas configuraciones estructurales en la forma en que se da la violencia en el país. Eso es una conclusión importante de este proceso histórico, que de aquí en adelante los víctimas y los victimarios serían distintos, las modalidades de la violencia serían distintas y las ideologías también serían distintas. Entonces, para terminar este proceso de la violencia, es muy importante saber que las elecciones de 1949 llegan sin candidato liberal. Es decir, que después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, quien era el candidato presidencial del Partido Liberal, del Nuevo Liberalismo, solo queda el candidato Laureano Gómez del Partido Conservador como único candidato. Si bien como ustedes pensarán por qué el Partido Liberal no lanzaría otro candidato, pues lo hizo, se llamó Darío Echandía. Después de él ser nombrado como candidato presidencial, su hermano es asesinado. Entonces él renuncia a la candidatura porque cree que no hay garantías para llegar vivo a las elecciones. Entonces gana Laureano Gómez la presidencia y con otro candidato y con otro presidente conservador, pues se agudiza más la violencia financiada por parte del Estado. Además de eso, el gobierno de Laureano Gómez pierde legitimidad porque tiene problemas graves de salud, lo que empieza a dirigir el país desde la cama, decían los medios de aquella época, y queda en el poder Roberto Urdaneta, quien era el vicepresidente de aquella época. Entonces, como si ustedes se pueden imaginar el escenario, tenemos pues un presidente que no se puede dejar ver, un escenario de guerra en todos los territorios del país y además pues un gobierno que no podría ser muy legítimo porque ganó
con un solo candidato a la presidencia que era Laureano Gómez. Entonces, esto llevó a que toda la configuración territorial del país cambiara y se alzara la violencia en los campos. Esto sería así hasta 1953, cuando llega el gobierno de Rojas Pinilla. En resumen, podemos decir que en Colombia siempre ha existido violencia, pero este periodo especial de 1946 a 1953 es un periodo especial porque configura la forma en que la violencia existía en Colombia, y además es uno de los picos donde más se ha visto de alguna forma tanto en cifras como en la sevicia de los actos. Entonces, por eso es importante comprenderlo. Nos vemos en el próximo capítulo con el tema de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Gracias.